Si te llamó la atención el título de este video, es porque sueñas con tener un acento neutro cuando hablas en español. ¿Pero por qué? Buscas sonar más natural. ¿Quieres hablar como los nativos? ¿No te gusta que se te note que no es tu lengua materna? ¿O todas las anteriores? Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video te mostraré si tener un acento neutro te ayuda con estos objetivos. Y además te voy a presentar el caso de 3 extranjeros que han aprendido a hablar español en países latinoamericanos y sí han logrado tener el ansiado acento neutro. Ahora revisemos cada opción. Buscas un acento neutro porque quieres sonar más natural. El acento neutro sí existe, pero no lo vas a encontrar en las calles. Lo vas a escuchar en la televisión, en locuciones comerciales o en doblajes de películas, pero no en la vida cotidiana, no en las conversaciones del día a día. Es innegable que existen acentos más pronunciados que otros, pero tener un acento neutro no te va a ayudar a sonar más natural. Quieres tener un acento neutro para hablar como un nativo. ¿Pero un nativo de dónde? Son 21 países que tienen el español como lengua oficial y en cada uno hay distintas regiones con diferentes acentos. Eso quiere decir diferente pronunciación, entonación, velocidad. Incluso conjugamos de manera distinta. Así que si quieres tener un acento neutro para hablar como un nativo, piensa, ¿nativo de dónde? ¿Quieres tener un acento neutro para que no se note que el español no es tu lengua materna? ¿Sabes lo que significa tener acento extranjero cuando hablas español? Significa dedicación, disciplina, inteligencia, perseverancia, valentía. Es natural que suenes como un extranjero que ha aprendido a hablar español, así que abraza tu acento, siéntete orgulloso de él, porque hablas español. ¿Fue fácil? No tanto, ¿verdad? Así que lleva tu acento extranjero como una medalla en el pecho. La realidad es que a pesar de la diversidad de acentos que tenemos en el mundo hispanohablante, todos nos entendemos, desde México hasta Argentina, desde España hasta Perú. Y aunque algunos insistan en que en sus regiones, en sus ciudades, en sus países se habla español neutro, la verdad es que todos tenemos un acento. Ciertamente hay entonaciones más pronunciadas que otras, mejores dicciones que otras, sin duda, pero el español neutro no existe en la vida cotidiana, no existe en las calles. Todos tenemos un acento. Quiero recordarte que si te suscribes al blog de Kaizen Spanish en Substack, vas a recibir gratis en tu correo electrónico 20 audios descargables con ejercicios de imitación. Son 140 frases cotidianas para que ejercites tu aparato vocal y puedas pronunciar con mayor facilidad y fluidez frases en español. Mi recomendación es que en lugar de dedicar tu energía y tu tiempo a tratar de borrar tu acento extranjero, más bien trabajes en tu fluidez y tu pronunciación. Es decir, que hables con soltura, con naturalidad, con comodidad y que se te entienda cuando hablas español. Además, incluso con total inmersión, no es tan sencillo ni tan rápido borrar un acento extranjero. Te presento 3 casos. El primero, Zach Morris. Él es un creador de contenido estadounidense que tiene unos 7 u 8 años viviendo en Colombia. Y él tiene excelente fluidez, muy buena gramática, perfecta comprensión, un vocabulario amplio. Su español es muy bueno, pero aún puedes detectar que es estadounidense. Tengo un problema con este dicho en el español. Me pusieron los cachos. ¿Sabes por qué? Es porque cuando traduces me pusieron los cachos al inglés, significa esto.
They put the horns on me. Y eso no significa nada. Y cada vez que yo preguntaba cómo así que le pusieron los cachos, la gente me decía, es que le pusieron los cachos, como si yo fuera a entender mejor así. El siguiente caso es el de Dominic. Él es un alemán con más de 4 años viviendo en Colombia. Él ha adoptado el acento colombiano, en mi opinión, prácticamente perfecto, aunque una prima colombiana me dice que sí se le siente un poco extraño, pero habla muy bien, incluso las palabras que usa son muy colombianas. En Colombia una sola palabra siempre tiene 1000 significados, como por ejemplo, ¿cómo se le dice a una persona que roba sigilosamente? Un gato. Pero cuando te pegan un puño en el brazo, me sacó un gato. ¿Y qué no puede faltar en la casa de la abuelita? ¡Miau! Un gato. Y por último está el sueco Kalle Anders. Él es un chico que aprendió español en México y tiene varios años viviendo en Colombia. Él tiene lo más parecido a un acento neutro, aunque a veces se le siente un poco el acento mexicano, que es de hecho el que se utiliza en los doblajes de televisión, en los doblajes de películas. Escucha. 12 palabras que dices mal en inglés. Estas palabras son normales, son, como decimos en inglés, everyday words que usamos todos los días. Esas son palabras que todo el mundo que ha estudiado inglés piensan que están diciendo bien y llevan 5 años diciéndolo mal. Tanto a Zach como a Dominic como a Kalle se les entiende perfectamente cuando hablan español, independientemente de los acentos. Así que realmente vale la pena dedicar tanto esfuerzo, tanto tiempo a adquirir un acento neutro. Hasta aquí mi video de hoy. La verdad es que este tema lo quería tocar hace mucho tiempo en mi canal, pero lo había postergado porque es un tema sensible, delicado para las personas que defienden que en sus regiones se habla español neutro. Así que posiblemente vas a ver muchas críticas en los comentarios, muchos deditos de no me gusta, pero mi deber es ayudar a los aprendientes de español. Así que si te gustó este video, suscríbete al canal, dale un me gusta y deja en los comentarios si todavía quieres adquirir un acento neutro en español. Nos vemos en el siguiente video. Chao.